Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quiero pedir una disculpa al auditorio, a todos ustedes, a la profesora Concepción Delgado, a GEDISA, porque no me fue posible, por causas de fuerza mayor, asistir personalmente, pero yo no quería dejar de estar y bueno, gracias a las facilidades de la técnica moderna es que les dejo esta presentación virtual. De todas maneras va a estar con ustedes, está ahí con ustedes Daniel, quien es un colega mío, y él también les va a comentar acerca del libro de Concepción. Él ya sabe lo que le voy a preguntar a Concepción, porque tengo una que otra pregunta y él va a escuchar la respuesta a la profesora, que la profesora Delgado dé. Bueno, lo primero que quiero es reiterar el agradecimiento a la profesora Concepción Delgado Parra por haberme invitado a presentar, a comentar este libro que se llama Los dilemas de la ciudadanía moderna y la dignidad de los derechos humanos, de Arendt a Ben-Habib. Bueno, lo primero que quiero decir es que es un libro que aparece de forma muy oportuna en México y diría yo en el mundo, por lo que está pasando. Hablemos de México primero. Bueno, yo creo que la transición a la democracia en México tuvo carencias, sobre todo de orden teóricos. La democracia en México se concibió como una democracia electoral, digámoslo, para usar la jerga que utiliza la propia autora, una democracia basada en un contrato legal, pero que fue incapaz de reconocer otros aspectos de la vida democrática, como son la participación, la acción, la comunicación pública de ciudadanos que aparecen en un espacio público. Y el libro tiene el mérito de ofrecernos elementos para pensar cómo profundizar la democracia mexicana en un momento en que, insisto, pues estamos viendo las consecuencias de esta incapacidad de la democracia para ir más allá de los aspectos electorales. ¿Quién no ha escuchado las críticas que se esgrimen hoy contra los partidos políticos, contra las instituciones? Y hay un reclamo muy fuerte en ese sentido, ¿no? de que seamos capaces de vivir una democracia mucho más auténtica. Y en el plano mundial, bueno, el libro viene mucho a cuento, tiene mucho sentido por lo que estamos viendo en términos de los desplazados, de los migrantes que huyen de sus países originarios porque son expulsados violentamente, porque sufren dificultades materiales, o dicho un poco más en términos de lo que la autora pretende comunicar, porque han perdido su ciudadanía. El terrorismo, por ejemplo, bien podría interpretarse, por lo menos en algún aspecto, como una reacción de ciertos individuos radicalizados por el hecho de que no se sienten representados, reconocidos por un Estado o por un conjunto de instituciones que les reconozcan sus derechos. El derecho a su cultura, el derecho a la protección legal, el derecho al bienestar, etc. Entonces el libro pues, es un libro, yo diría, de teoría democrática. Es un libro, es una reflexión filosófica abstracta, ciertamente un reto para la lectura, pero tiene el mérito indiscutible de utilizar dos autoras fundamentales, Hannah Arendt y Seila Ben-Habib, como un recurso que le permite a ella pensar el reto que tenemos hoy en día en el mundo para construir formas más humanas de ciudadanía. Yo en los últimos tiempos he venido pensando que México requiere una reconstrucción de su cultura política, que en México vivimos aislados, sin comunicarnos entre nosotros como ciudadanos, sin constituir un espacio civil,
y vivimos fragmentados y por lo tanto nos hace falta construir un conjunto de relaciones de amistad cívica, de reciprocidad, de comunicación, que nos permitan actuar de concierto en el espacio público. Y yo creo que en el fondo lo que propone esta autora es justamente eso. El argumento central es que lo que se requiere es pensar una ciudadanía que vaya más allá de la existencia de un Estado que a través de las leyes reconozca los derechos de los ciudadanos. Esto parece un poco contradictorio, parece un poco, diría yo, ilógico, pero no lo es, porque esta autora parte de una idea fundamental, que es la distinción que hace Hannah Arendt en la crítica a la Declaración de Derechos con motivo de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, a la idea de que los derechos los otorga un Estado. Es decir, si no tenemos Estado, si hemos sido desplazados, entonces por lo tanto no tenemos derechos. Y entonces Hannah Arendt dice es que hay que garantizar el derecho a tener derechos, aun si no hay un Estado que nos reconozca, porque nos expulsó, porque no nos garantizó condiciones de seguridad. En tanto seres humanos deberíamos de ser reconocidos como hombres o mujeres que merecemos un cierto respeto por la dignidad misma de que somos seres humanos. No sé si me doy a entender, bueno, no me van a poder contestar, en todo caso Daniel está ahí para responder la duda. Pero volviendo a la idea, no deberíamos los seres humanos de necesitar un Estado que nos reconozca para ser ciudadanos. Hablaríamos entonces de que en tanto individuos, en tanto personas, sin pertenecer a una comunidad política, legal, de instituciones, por el solo hecho de existir, deberíamos de ser respetados como seres humanos, como personas, y deberíamos de tener la capacidad de actuar políticamente. Digamos que ese es el argumento que la profesora Concepción Delgado recupera de la gran filósofa de origen judío alemán, Hannah Arendt. Y claro que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo, porque pues hay N cantidad de migrantes que están buscando ser protegidos por un Estado nacional, por un país, para que les reconozcan sus derechos. El tema es de que, el problema es que muchas sociedades rechazan a los individuos que vienen de fuera, no los consideran miembros, naturalmente, de su país, no les reconocen una dignidad de pertenencia, aun y cuando puedan ellos reconocer que son seres humanos. Quiere decir que hay una mediación política entre el hombre y la realización plena y efectiva de sus derechos. Es la mediación del Estado, de las instituciones y la legalidad. Y lo que la autora dice es que necesitamos ir más allá de la legalidad y en todo caso construir formas de reconocimiento de la ciudadanía que no requieran un Estado nacional específico. Para esto se apoya en esta extraordinaria teórica política de origen turco, radicada en el este de los Estados Unidos, Ayla Benhabib, y recupera la noción de ciudadanía cosmopolita. Como un concepto que no requiere un Estado nacional, que implicaría un reconocimiento universal de derechos para los seres humanos, indistintamente de que participen, quiero decir, de que pertenezcan o no a un determinado Estado nacional. Entonces, bueno, este concepto de ciudadanía política es muy importante. Por eso,
deberíamos ser capaces de organizar el mundo de tal manera que los individuos no requieran un Estado y, al contrario, sean poseedores de una ciudadanía cosmopolita, es decir, cosmopolita, es decir, universal. ¿Cómo podemos hacer esto? Abrazando, asumiendo un concepto de dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Diría yo, es algo que nos damos a nosotros mismos cuando nos reconocemos como alguien, cuando asumimos que nuestro interlocutor no responde a la pregunta ¿qué es?, sino a la pregunta ¿quién es? La dignidad humana implica que para existir plenamente y realizar plenamente la condición humana debemos construir un conjunto de relaciones de comunicación, de actuación entre los otros y con los otros para de esa manera constituir un mundo común. El exiliado lo primero que pierde es ese mundo común. El exiliado, el expatriado, pierde hasta la familiaridad con el idioma y por lo tanto la familiaridad del mundo, porque ya no sabe cómo se llaman las cosas que lo rodean cuando vive en otro país de habla distinta. Construir una sociedad global, una sociedad civil global, con mecanismos, con dispositivos o con formas de acción pública en las que nos reconociéramos digamos, a través de las cuales podamos actuar, podamos organizar nuestras demandas, presentarlas frente a la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, digo yo, en realidad estoy tratando de hacer una síntesis muy apretada, en realidad no puedo hacer justicia a la riqueza de planteamientos que tiene el libro. Afortunadamente está presente con ustedes la profesora Concepción Delgado y ella, por supuesto, es la autora y les va a ampliar y explicar muchísimo mejor lo que dice su interesante libro. Bueno, he tratado pues de recuperar lo que a mi juicio es el argumento central de su texto. Da la impresión de que ella parte también del reconocimiento de la imposibilidad del derecho y de las instituciones legales para garantizar esta dignidad política, para dar cauce a los intereses, a los deseos de participación de la gente, a las necesidades de reconocimiento de la gente, etc. El derecho es un mecanismo cruel, digámoslo así, porque es abstracto, porque no está concebido para responder a necesidades de personas específicas y por lo tanto se queda muy corto. Entonces, lo que yo le quiero preguntar a Concepción, es decir, reconociendo que el derecho no puede garantizar la justicia, no puede garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas o de las necesidades de las personas, sin embargo es un marco general que ciertamente establece relaciones que permiten que los individuos puedan ponerse de acuerdo, establecer un piso básico, por lo menos para no matarse entre sí, para no hacerse daño. Yo le preguntaría si cree posible que podamos prescindir del derecho. Supongo que me va a responder que no podemos prescindir y por lo tanto, y que a lo mejor me va a decir, bueno, pero podemos diseñar instituciones mucho más sensibles a los reclamos, a las demandas de los individuos. Y yo le podría también contestar diciéndole, bueno, sin derecho, es cierto que el derecho no garantiza la justicia, pero podemos concebir que haya justicia sin derecho o que haya ciudadanía, o sea, es decir, el derecho tampoco garantiza de forma absoluta la observancia de los derechos de los ciudadanos. Pero podemos concebir derechos efectivos de los ciudadanos sin la existencia del derecho
En todo caso, bueno, son preguntas para ver ella qué responde, pero espero que podamos vernos en un futuro y podamos seguir esta conversación. Iba a decir que en todo caso lo que podríamos pensar es en mecanismos para formular de otra manera el derecho, para configurar un derecho más humano. Y supongo que ella podría responder, seguramente, que si no hay participación de los ciudadanos en el diseño del derecho, en el diseño de las constituciones, pues no podremos tener nunca un derecho suficientemente humano. Y la propia Hannah Arendt probablemente estaría de acuerdo en que el pacto constitucional implica, cuando corresponde a un ejercicio de promesas mutuas entre los ciudadanos que actúan de concierto, se comunican y llegan a acuerdos, implica la posibilidad de construir instituciones que verdaderamente posibiliten la libertad de actuación de los individuos. Entonces, la Constitución y las leyes deberían constantemente estar reflejando esta libertad de acción de los ciudadanos. Entonces, bueno, eso era lo que yo le quería preguntar, pero insisto que me parece que es un libro muy valioso, una aportación que viene a contribuir a cubrir el vacío que tenemos en México en términos de reflexión teórico-política y de filosofía política pensada sobre aspectos muy concretos. En el fondo es una crítica al liberalismo, a la idea de que basta una noción de individuo abstracto para organizar a la sociedad, a la idea de que podemos andar por el mundo sin reconocer las particularidades de diverso tipo. Y también es una crítica a las instituciones realmente existentes y a la crueldad muchas veces con que los estados nacionales excluyen a ciertos individuos. El derecho a tener derechos, creo yo, parte de un supuesto, que el ser humano vale en tanto tal. El ser humano tiene una dignidad intrínseca que debe de ser asumida antes de su pertenencia a un Estado nacional. Y bueno, eso me parece que es la aportación más valiosa. El asunto es cómo estas ideas las concretamos en un proyecto específico de diseño de instituciones que permitan realizar esta aspiración. Hay otro componente que me gustaría verlo más reflejado en el texto, que es el componente de la cultura democrática. Y como dije al principio, la sociedad mexicana, quizá la sociedad global, pero hablando de la sociedad mexicana, necesitamos reconstruir nuestra cultura política porque somos muy egoístas, vivimos, es decir, nuestra participación en lo público se ejerce más bien a través de relaciones personales, con caciques, somos poco dados a cumplir las leyes, poco proclives a participar en asociaciones, a solidarizarnos. Entonces, bueno, ella sí da elementos, habla de solidaridad, efectivamente, pero asumir que podemos construir una membresía cosmopolita, como concluye ella finalmente con una corrección interesante que hace, o por lo menos una cierta cualificación de lo que dice la profesora Ben-Habib, exige otra forma de cultura política, una especie de disposición normativa mucho más profundamente arraigada en los seres humanos que permita que se reconozcan unos a otros como seres humanos, sino como individuos que calculan sus ventajas estratégicas y que constantemente están negociando para obtener un beneficio
Entonces, bueno, eso yo creo pues que vale la pena. Quiero recomendarles el libro, que lo lean, que lo compren. Supongo que les van a dar buen precio por estar en la feria, y que lo lean. Seguramente para todos los activistas, los estudiantes de ciencia política o de sociología o de derecho, les va a resultar, o de filosofía, etcétera, les va a resultar realmente atractivo. Y les voy a decir, no solamente por una cuestión libresca incluso ni siquiera por una cuestión escolar, más bien por una necesidad de sobrevivencia en un mundo que se ha hecho más agresivo, más intolerante, más discriminativo. Vale la pena leer el libro porque nos ayuda a tener más recursos para ser mejores personas y mejores ciudadanos, por lo tanto. Pues yo les agradezco. Y ahora Daniel les va a comentar más acerca del libro. Gracias. Hasta luego.